hasta el Apocalipsis. Y vamos a ver en este estudio que si uno no tiene la doctrina bíblica o la doctrina de Cristo, ¿saben qué? No es salvo. No tiene vida eterna. No es creer. Parece que muchos creen, pero están en el infierno, ¿verdad? Muchos llamados, pocos escogidos. O sea, el Señor dio una enseñanza y esa enseñanza, hermano, tenemos que seguirla. Por eso es que nosotros como creyentes tenemos que ser muy cuidadosos de la doctrina, de la enseñanza bíblica. Tenemos que prestar la atención, porque en esa doctrina está precisamente la manera en que podemos ser salvos. Ahora, allí yo puse esto que lo va a tener en el escrito y yo voy a leerlo. Si queremos ser un buen cristiano, un pastor, un diácono, un evangelista o líderes en la iglesia, hermanos, tenemos que respetar la doctrina bíblica. Si usted quiere ser un creyente eficaz, si usted quiere ser un evangelista, usted tiene que conocer la doctrina, pero no solamente conocer la doctrina, sino respetar la doctrina. Porque tristemente hay gente que conoce la doctrina, pero no la respeta, entonces no hacemos nada con eso. Yo tengo que conocer la doctrina y tengo que respetar la doctrina. Porque hay algo que usted y yo tenemos que saber, ya lo he dicho muchas veces. La doctrina fue dada por Dios, porque esta es su palabra es doctrina, su palabra es enseñanza. Él es el autor, Él es el que tiene toda la autoridad, por lo tanto nadie puede estar violando esa doctrina, ni enseñando otra cosa, ni diciendo, como vamos a ver más adelante, de que tuvo una nueva revelación o de que uno puede replantear la doctrina. La doctrina hay que conocerla y enseñarla como es, ni más ni menos, por eso es importante. Ahora, aquí yo puse un ejemplo. Si un físico matemático va a aplicar a una universidad y entonces le hace un examen o él cree que 2 y 2 son 5 y 3 por 2 es 7 y que dos cuerpos pueden ocupar el mismo espacio, el mismo lugar a la misma vez, de seguro no le van a dar esa plaza a ninguna universidad, aunque tenga el título de la Universidad de Harvard. ¿Saben por qué? Porque no tiene conocimiento, porque no sabe lo elemental. Bueno, de igual forma, uno que no tenga la doctrina bíblica no puede ser ni un líder en la iglesia, ni puede ser un buen evangelista. I'm sorry. Tristemente hoy, pues esto se ha olvidado. Y entonces la gente no le da ningún tipo de importancia a la doctrina bíblica. Por eso es que nosotros tenemos en nuestra iglesia, no en nuestra iglesia, sino en muchas iglesias, gracias a Dios, aunque ya hay algunas que no, tenemos el departamento de enseñanza bíblica, o lo que conocemos como la escuela dominical. ¿Por qué? Porque ahí enseñamos la Biblia. La Biblia es doctrina, la Biblia es enseñanza, la doctrina es enseñanza. O sea, lo que yo quiero que usted tenga en la mente es que es imposible decir yo soy creyente y no me gusta la doctrina, porque está sencillo, usted no puede ser creyente sin doctrina. Porque la doctrina es la que le dice a usted cómo ir al cielo. ¿Cómo usted cree que se va al cielo? Es como lo establece la doctrina, creyendo en Jesucristo, arrepintiendo de nuestros pecados, recibiéndolo en nuestro corazón y reconociendo que hay un solo mediador y un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que hay una sola puerta, que hay un solo camino al cielo. ¿Saben cómo se llama eso? Doctrina, enseñanza. Y de esa forma yo puedo ir al cielo, y si no, no voy al cielo. Por eso hay un pasaje, que no sé si viene hoy o más adelante en otro estudio, que el que no tiene la doctrina de Cristo no es de él, tan sencillo como eso. Porque es que la doctrina te dice a ti, nos dice Dios a nosotros, qué es lo que tú quieres que tú conozcas, cómo es como tú puedes llegar al cielo, cómo es como Dios quiere que tú vivas. Todo eso es enseñanza y es doctrina. Por lo tanto, usted no puede obviarla. Yo a veces me maravillo de pastores, entre comillas, y de grandes líderes de grandes iglesias, de 25,000, de 50,000. Esa es la tragedia más triste. Pero dice, no, la doctrina no es importante, no hay que enseñar doctrina. Todo es emocionalismo y un mensaje muy light, y entonces que la gente levante las manos y que grite. Pero no, ¿dónde está la doctrina? Si no tienen doctrina, saben que todas esas multitudes se van a ir al infierno. Todas. Aunque hayan ido 50 años a la iglesia. ¿Recuerda lo que dice Mateo 7, capítulo 7, versículos del 20 o del 21 al 23? Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos. Profetizar en ese sentido quiere decir el que predica la palabra. En tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, tristemente, yo no digo que en todo, pero tristemente en toda esa
gama de iglesias que hacen un gran énfasis en lo milagroso y en los portentos y milagros. ¿Saben qué? No hay doctrina. Pregúntale por la doctrina, ¿no la conocen? Porque ¿saben qué? No se enseña la Biblia. No saben si el Génesis está en el Nuevo Testamento o está en el Antiguo. No saben si el Génesis es el último libro o el primero. No se enseña la Biblia. Entonces hay un problema con eso, porque nosotros como creyentes tenemos que enseñar esto. Y hermano, vuelvo y repito, porque esta es la idea en toda esta campaña. La enseñanza, o mejor dicho, déjalo allí, no se preocupe. La doctrina es enseñanza. Ahora bien, ¿qué cosas contiene la Biblia? Enseñanza, doctrina. Por lo tanto, yo no puedo vivir sin ella. ¿Cómo Dios quiere que tú vivas? ¿Cómo Dios quiere que tú entiendas que puedes ir al cielo? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas con tu semejante? ¿Cómo es como Dios quiere que tú te comportes? ¿Cómo yo puedo aprender a perdonar, a sobrellevar? Hermano, tan sencillo como eso, aprende de la doctrina. La enseñanza bíblica. Así que, por lo tanto, si no tenemos una doctrina válida, hermano, así como el físico matemático que cree que 2 más 2 es 5 y que 3 por 2 es igual a 7 y que 2 cuerpos pueden ocupar y no puede un mismo espacio, un mismo lugar y espacio a la misma vez, no puede trabajar en una universidad, pues simplemente un cristiano que no tenga la doctrina, hermano, no puede hacer nada. No puede hacer nada por la obra de Dios, por la obra verdadera de Dios, porque va a enseñar falsas cosas que no vienen en su palabra. Ahora, yo quiero que esto usted lo tenga en mente. Todo esto, déjeme decirle, no se preocupe, viene en el material. Usted va a tener el material completo. Todo esto que usted está viendo aquí lo va a tener en el material. Pero yo quiero que usted se grabe eso, porque ahí está el centro de lo que vamos a enseñar durante toda esta semana hasta el domingo. La palabra creer aparece en la Biblia 256 veces. La palabra escoger 189 veces. La palabra obedecer más de 100 veces. Dios dio al hombre la capacidad de creer, escoger y obedecer. Eso está enseñado desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y saben qué? Hoy se está violando, porque es tan sencillo como esto, no se está enseñando doctrina. Entonces, enseñan al hombre que el hombre no tiene la capacidad de creer, ni de escoger, ni obedecer. Que Dios determina, y punto, quién es el que va a ir al cielo, y ya. Esa es la doctrina calvinista. La doctrina calvinista, ¿de dónde viene? De alguien que no conoce la Biblia, punto. Entonces, Dios le dio al hombre la capacidad de creer, escoger y obedecer. Y ahora una pregunta. Cuando usted conoció el Evangelio, ¿lo obligaron? Bueno, si lo obligaron, usted entró mal. A mí no me obligaron. Yo vine al Evangelio y creí en el Evangelio contra viento y marea. Empezando de que fue en Cuba, en el año 62, en plena revolución. Mi familia completa se me viró, pero yo escogí, yo decidí creer y yo decidí obedecer. ¿Pero saben por qué? Porque tuve un pastor que me enseñó la palabra. Y esto me dice a mí cómo yo voy a ir al cielo. Yo no voy al cielo como la gente dice que yo voy a ir. Yo voy a ir al cielo como Dios quiere o como Dios dice que tengo que ir. O sea, yo no puedo ir al cielo creyendo en otras cosas. Les voy a contar esto porque tengo en mente, y posiblemente lo haga esta semana, no la otra, pero la semana más arriba, voy a tener un mensaje sobre las consecuencias de la idolatría y lo que enseña la palabra de Dios, o sea, la doctrina bíblica. Estaba en el cementerio ayer, un funeral, y entonces mientras estaba esperando el féretro me empecé a mirar todas las lápidas esas que ponen, y saben que en un pedacito, que no es un pedacito así bien chiquito, la mayoría tenían, y perdónense que hay algunos que creen eso, pero I'm sorry, eso no es lo que enseña la Biblia, tenían una efigie de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ahora, ¿qué es lo que enseña la Virgen de la Caridad del Cobre? La Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba dice que es la Madre de Dios. Ahora, en otros lugares quizá la Virgen de Guadalupe, en otros lugares la Virgen no sé qué cosa, y todos la ponen como un niño. Ahora bien, suponiendo de que sea, no la podemos adorar, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, no es María. Ahora, ¿que María está en el cielo? Sí, la María de la Biblia, no la María de la Virgen de la Caridad del Cobre de Cuba ni de otro cualquier lado. Con mucho respeto, eso no es lo que enseña la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Que la doctrina, pues, no se enseña. Entonces dice, no, está bien, ten tu virgencita por allí, que eso está mal, eso es idolatría. Y la idolatría, ¿tú sabes lo que dice la Biblia? Es abominación delante de Dios. Eso se llama doctrina. Eso es enseñanza.
pero ¿saben qué? No se enseña. Entonces, la palabra de Dios me enseña a mí que yo tengo que creer, escoger y obedecer. Pero tengo que creer lo que su palabra dice, escoger lo que Dios me dice que me va a llevar al cielo y obedecer lo que la palabra de Dios dice. Ahí está la palabra. Sin eso no puedo alcanzar la vida eterna, no puedo ser salvo. Y todo eso se basa en una sola palabra, doctrina. Porque la doctrina es enseñanza. Y la palabra de Dios es enseñanza desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:20. Ahora, ¿qué significa la palabra doctrina? Lo que es objeto de enseñanza, objeto de opiniones o ideas de una escuela filosófica, literaria o religiosa, dogma de una religión. Y dogma, que esto lo hemos oído muchas veces, punto fundamental de una doctrina religiosa o filosófica. Ahora, yo le preguntaría a ustedes, ¿cuál es nuestro dogma? ¿Sabe cuál es el dogma del creyente? No solamente del bautista. Nuestro dogma, nuestro punto fundamental es que la Biblia es la palabra de Dios y no puede ser violada. O la creo o no la creo, pero no puedo hacer nada con ella. O sea, no la puedo modificar, no puedo creer que yo puedo hacer una cosa con ella. Ese es el dogma principal de todo creyente. Que la Biblia es palabra de Dios y no se puede adulterar. No se puede cambiar. Usted lo único que puede hacer es dos cosas: o la acepta o la rechaza. Punto. Usted no puede hacer más nada. Porque Dios es el autor de la Biblia. Entonces, hermano, todo esto nos va a capacitar para eso. Ahora, es importante la doctrina bíblica. Les decía ahorita que hay gente que dice, no, la doctrina bíblica no es importante. Pastor, ¿para qué usted se preocupa por la doctrina? Mira, hermano, si la doctrina bíblica no fuera importante, entonces no lea su Biblia. Si la doctrina bíblica no es importante, no venga a la escuela dominical. Si la doctrina bíblica no es importante, no asista al discipulado. Si la doctrina bíblica no es importante, no venga el domingo a escuchar el mensaje del pastor. Si la doctrina bíblica no es importante, no venga al coro a escucharlo. Porque en todo eso hay doctrina y enseñanza. Fíjense si se ha cogido la palabra doctrina erróneamente. La doctrina es enseñanza. ¿La enseñanza de qué? De la palabra de Dios. Bueno, la respuesta la dio mismo Cristo. Dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, si queremos conocer a Dios, hermanos, tenemos que conocer la doctrina, o sea, la palabra de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? ¿Cómo llegar al cielo? Hermanos, eso es doctrina, eso es doctrina. Entonces, no podemos ignorarla. El que quiera hacer, dice allí el Señor Jesucristo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Eso está en Juan 7, 16 y 17. El apóstol Juan escribió, creo que esto fue lo que les dije ahorita, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Segundo de Juan 9, y después tienen otros pasajes que leer. Dice allí, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. O sea, si usted no tiene la doctrina, hermano, hay algo muy sencillo, pero tan sencillo, pero escalofriante. Y esto es realidad. Si usted no tiene la doctrina, usted no tiene a Dios. Y si usted no tiene a Dios, usted está condenado. Y es más, dice allí, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y a Dios. O sea, si usted persevera en la doctrina, usted vive de acuerdo a la doctrina. Y vuelvo y repito, la doctrina es la enseñanza de la palabra. Lo que pasa es que se ha jugado con la doctrina. Y entonces dice, no, porque ahora hay que ser muy espiritual. No, la Biblia me enseña a mí cómo ser espiritual, pero con doctrina. No, es que hay que darle más énfasis a lo espiritual, no a lo doctrinal. Oye, pero ¿dónde tú me metes lo espiritual si no está apoyado por la doctrina bíblica? No sé si yo creo que me estoy explicando bien, ¿no? Entonces, se le ha hecho un tabú a la doctrina bíblica, como que es algo que no hay que darle importancia, que no hay que dedicarle tiempo. Bueno, entonces no lea la Biblia. ¿Cómo usted crece espiritualmente? Leyendo la Biblia. ¿Cómo usted crece espiritualmente? Orando. Ahora, ¿dónde usted aprende que hay que orar en la Biblia? ¿Cómo hay que orar en la Biblia? ¿O no han leído allí en el Sermón del Monte cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar? Y le dijo el Padre Nuestro. No es para repetir el Padre Nuestro, era para que tuvieran la idea de cómo orar. La oración va dirigida al Padre, hay que exaltar su nombre, glorificarlo, después pedirle lo que uno entienda que necesita, conforme a su voluntad, y después terminar la oración en el nombre del Hijo. Y esa oración tiene que ser guiada, lo enseña la Biblia, la doctrina, por el Espíritu Santo. Entonces, si yo no hago caso a la doctrina, no puedo crecer espiritualmente, no puedo orar, no voy a edificarme, no puedo tener la paz de Dios. Hermano, porque si alguien le pregunta a usted, ¿cómo yo puedo obtener la paz de Dios? ¿Qué usted le dice? A través de Cristo.
Pero ¿cómo va a conocer a Cristo si no es por la doctrina bíblica? ¿Cómo usted le va a decir que a través de Cristo? Bueno, ¿y dónde está eso? Bueno, vaya al Evangelio de Juan, un ejemplo, ¿no? Vaya a Juan 3:16, vaya al Evangelio de Juan, vaya a Mateo. Pero es que esto que usted le está mandando es la doctrina, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es doctrina. Y le quiero decir esto porque va a escuchar mucho esto. No, la doctrina no es importante. Si es importante, es esencial, es fundamental. Sin doctrina no hay Dios. Y sin doctrina no hay salvación. Y sin doctrina no hay cielo. Arréglame a ver cómo un hindú, cómo un budista va a llegar al cielo sin la doctrina bíblica. A ver cómo va a llegar al cielo. ¿Qué es lo que hace un evangelista? Predicar el evangelio. ¿Qué cosa es predicar el evangelio? Predicar doctrina. Les enseña lo que la palabra de Dios dice. Por eso, hermanos, es importante que nosotros conozcamos la doctrina bíblica. Así que yo creo que con eso es suficiente. Ahora, como cristianos debemos preocuparnos por la doctrina bíblica. Aquí dice el Señor: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno los escogidos. Mire, si usted y yo no estamos bien preparados en la doctrina bíblica, cualquiera nomás un cuento no hay. Y fíjense si la doctrina bíblica es importante. En primer lugar, está respaldada por el Padre, está enseñada y respaldada por el Hijo, y está guiada y aprobada por el Espíritu Santo. ¿No han leído esa parte en Juan 14 y en Juan 16 que dice: y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad? ¿Qué verdad ustedes creen que es? La verdad de la doctrina bíblica, de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que en la doctrina está involucrado el Padre, está involucrado el Hijo y está involucrado el Espíritu Santo. Y sin doctrina no se puede evangelizar. Sin doctrina no hay vida eterna. Sin doctrina no hay forma de vivir la vida cristiana. Sin doctrina usted no puede alcanzar la paz. Sin doctrina usted no sabe lo que va a tener que hacer. Porque, vuelvo y repito, y eso es lo que yo quiero que usted se aprenda: la doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios. No, pastor, ¿y en dónde empieza la doctrina? En Génesis 1, ¿y dónde termina? En Apocalipsis 22. Todo eso es enseñanza. Todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque andan por ahí algunos que dicen que la doctrina, y vamos a ver un video que lo voy a poner dentro de un momentico, atiéndanlo bien, de que hay que cotejar la Biblia, la revelación, en estos tiempos nuevos, hay que ver cómo se hacen ciertos arreglos. Tengamos cuidado, nadie puede quitar ni añadir. El apóstol Pablo escribió a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo yo voy a vivir la vida cristiana fielmente? Si tengo cuidado de la doctrina. Porque la doctrina es la que me va a decir a mí qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar. Y también el autor de los Hebreos escribió: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Yo no sé si usted había salido su pasaje, no se había puesto. Porque ¿saben qué? Cuando leemos este pasaje de Hebreo, además que leemos esto: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, eso me encanta. Y es verdad, eso es doctrina. Jesucristo es eterno. ¿Cómo yo sé que Jesucristo es eterno? Porque la doctrina, la palabra de Dios me lo enseña. Él existía desde la eternidad, mejor dicho, existió siempre. No tuvo un principio, ni va a tener un final. Y se hizo carne, habitó entre nosotros, y se hizo hombre, y se humilló, y formó, y fue allí obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por todo eso nos enseña la doctrina, la palabra de Dios, la enseñanza. Así que no se dejen llevar por esa onda ahí de que la doctrina no es importante, porque esa es la onda que hay ahora. O por la onda que hay ahora de que puede venir gente con nuevas revelaciones. No hay nueva revelación. Nadie puede hacerlo, nadie. Y le voy a decir esto, que esto fue un estudio que vi adicional yo hace un tiempo. Todos los apóstoles y profetas de hoy, todos, sin excepción, son falsos, todos. ¿Oyó bien? Todos. Porque ¿saben qué? La palabra de Dios dice que la iglesia tiene como fundamento, fue fundamentada bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero eso es doctrina. Entonces ya no tienen por qué haber apóstoles y profetas, porque ya el fundamento se puso. ¿O qué? Hay que poner otro fundamento ahora. Y no se han dado cuenta que estos que se llaman apóstoles, vamos a ver ahora una falsa apóstol. Estos que se llaman apóstoles y profetas ahora, qué coincidencia que la mayoría, el 110%, tienen doctrina falsa. Y además, ¿y para qué hacen falta apóstoles ahora? Si ya se puso el fundamento de la iglesia.
bajo los apóstoles y profetas que Dios quiso escoger y se cerró el ciclo. O sea, por eso yo digo con toda autoridad basado en la Biblia, eso fue un estudio específico que digo, que todos los apóstoles y profetas de hoy, todos son falsos, porque ya no hay necesidad de ellos, ya el fundamento de la iglesia se puso. ¿O qué? Hay que añadir ahora otro fundamento. Bueno, si usted cree que esto no es importante, ahora usted va a escuchar a esta falsa apóstol. Y déjeme decirle, esta falsa apóstol, que usted va a conocer su nombre, no la siguen 4 o 5. No crean que ella va a una iglesia donde, como aquí, que nos reunimos el domingo por la mañana, 400, con una buena, o 450 con una buena asistencia. A las conferencias de ella van miles, 20, 25 mil, 30 mil. Y todos están así, mira, creyendo de que está diciendo la verdad. Y es una falsa apóstol. Bueno, ahora hay una conferencia apostólica profética. ¿No han ido a anunciar? Todo eso va a decir ahí, todo. En cuanto a lo que Dios enseña, realmente es mentira. Aunque déjeme decirle algo, antes de pasar a ver el video. Muchos de estos apóstoles y profetas dicen verdades, porque ese es el gran peligro y la confusión. Yo he oído a falsos profetas decir grandes verdades, porque el peligro del engaño viene que la verdad viene ligada con la verdad. O sea, viene una porción de verdad y entonces después añade la verdad. Yo les estaba diciendo, creo que una visita que hizo los congregados, yo creo que fue en la clase de congregados del domingo. Dije, ¿a cuánto les gusta el batido de mamey? Y todo el mundo levantó la mano. Todo el mundo no sabe por qué le gusta el batido de mamey. A mí me encanta el mamey. Dije, bueno, yo te voy a dar un batido de mamey así de este tamaño. Y lo que tú vas a echar es una pastillita pequeñita de cianuro, que tú ni te vas a dar cuenta, el sabor no te va a variar. Y tú te vas a tomar aquel batido encantado. Pero ¿sabes qué? Al poco rato, o a los pocos minutos, vas a estar muerto. Porque no importa la gran cantidad de verdad que yo pueda decir, si yo le cuelo una píldora de mentira, ya hay que aprender el frasco. Es como la tortilla, ¿no? No sé si aquí a ustedes algunos, ¿cuántos han estado aquí en evangelismo prosivo? ¿Verdad? Evangelismo prosivo, algunos han estado. Bueno, en evangelismo prosivo se enseña eso. Por ejemplo, hablando de los pecados, que la gente dice, bueno, que no importa si yo peco, si no peco, que los pecados, que Dios no, yo no soy pecador. Y yo, ¿por qué? Porque yo soy bueno. Digo, mire, yo te voy a hacer un ejemplo, el ejemplo de la tortilla. Usted coge una tortilla de 14 huevos, buenos todos, échale uno solo completo. A ver, ¿cómo hace la tortilla? Uno solo, hay que perder la tortilla completa. Un solo pecado, ya nace pecador delante de Dios, por lo tanto tienes que arrepentirte. Por eso es que todos necesitamos un Salvador. Pero ¿sabes qué? Cuando yo aprendí el evangelismo explosivo, lo aprendí por la doctrina bíblica. Porque la doctrina bíblica me enseña que todos somos pecadores y todos tenemos que arrepentirnos y hace falta un Salvador y ese Salvador es Cristo. Y no hay otro que me pueda llevar al cielo que no sea. Y todo eso es doctrina. Ahora escuchen a esta falsa apóstol. Escúchenla bien. Por favor, apágame las luces de arriba. Vamos a ver. Estamos viviendo en un tiempo en que la revelación apostólica y profética está vertiendo una nueva luz de entendimiento sobre las Escrituras. Por eso es un tiempo en que debemos replantearnos por qué creemos lo que creemos. Y hay ciertas cosas en las que tenemos que hacer ajustes. Uno de los más importantes libros en la Biblia es el Apocalipsis y uno de los menos comprendidos. En 1999, Dios me llevó a la isla de Patmos, donde empecé a recibir revelaciones extraordinarias sobre este libro. Y de ahí Dios me ha llevado en una serie de estudios por más de 12 años, inquiriendo y buscando la verdad en el corazón de Dios. Dios me ha permitido escribir este libro, el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis no es un libro sobre el fin del tiempo, la destrucción del mundo. Es como su nombre lo indica, Apocalipsis. Esta palabra significa revelación y es la revelación de Jesucristo como Rey soberano, como el juez del universo. Y Dios quiere que nosotros seamos reyes y sacerdotes con Él y nos entrega este manual para poder gobernar con Él. El Apocalipsis es un libro vivo, es un libro celestial, es un libro que no fue escrito en la dimensión del tiempo, sino en la atemporalidad de Dios. Y es el legado que para mi punto de ver es el más importante que Jesús nos dejó. Es tiempo, como dije hace un momento, de hacer ajustes, de replantearnos por qué creemos lo que creemos. Y yo te invito a que te atrevas a leer este libro que cambiará tu entendimiento y que te enseñará a gobernar con Cristo Jesús
aquí y ahora. Está en el internet la página, después ustedes revísenla y leanla. Pero yo los puse de nuevo porque quiero hacer una observación. Hay que replantear, hay que hacer, hay que modificar, en otras palabras, lo que creemos, o sea, estuvo en la isla de Patmos. Yo tengo otro video que dice que cuando llegó a la isla de Patmos, estaba una falsa profeta, una falsa apóstol. Dice que llegó a la isla de Patmos en el año 99. Y cuando está diciendo esto, porque que lo diga, yo siempre digo, bueno, que lo diga, lo puede decir cualquiera, pero el problema es que la gente se lo trague. Y la gente, porque ese es el poder del engaño. Y cuando estaba contando esto, dice, cuando llegué a la isla de Patmos, ¿saben, mis amados hermanos? Y la gente estaba así. Vi la puerta que se le abrió en el cielo a Juan, todavía estaba abierta. Y entonces subió. Y entonces ella tuvo una nueva revelación que no le había sido dada a Juan. Se la dieron ahí ahora, en el 99. Pero fíjese, dice que el Apocalipsis no habla de destrucción. Y entonces yo quisiera estar frente a ella. Claro, ella no se va a aparecer por aquí. Ven acá, entonces si no hay destrucción, ¿por qué Dios habla de que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva? Porque si va a Dios crear cielo nuevo y nueva tierra, es porque lo que hay lo va a decir. Aparte de que la doctrina bíblica dice en Pedro, y lo dice Isaías, y lo dice Sofonía, que esta tierra, este universo va a ser destruido, disuelto por el fuego. Pero ahora dice que no. Entonces otra cosa que me llamó la atención, porque lo vi varias veces, es que vamos a ser reyes y sacerdotes aquí y ahora. Eso no es lo que dice la Biblia, usted me perdona. La doctrina bíblica dice en el libro de Apocalipsis, léaselo, que vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿Dónde? En el reino eterno de Dios, pero no aquí y ahora. ¿Ven cómo ahora esta señora falsa apóstol está queriendo confundir a las personas? ¿Y sabe por qué la gente es confundida? Porque no tiene la doctrina bíblica, no conoce la Biblia. Entonces ahora el nuevo Apocalipsis es el de ella. O sea, usted quiere entender Apocalipsis, tiene que leer el libro de ella. Claro, va a ser millones. No, hermano, para leerla. Hay muchos libros que explican Apocalipsis, pero usted tiene que entender la Biblia a la luz de la Biblia. Esto se llama hermenéutica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un solo autor. Eso lo dijimos en el estudio del miércoles cuando estudiamos el Cantar de los Cantares. O sea, es el mismo autor que estaba dirigiendo al que escribió Génesis y el Pentateuco. Fue el que dirigió, el que estaba escribiendo Juan allí revelado por el ángel. Y entonces no puede haber contradicción. ¿Cómo ella va a decir que no habla de destrucción y que tenemos que es un libro de revelación? Es verdad, pero viste, tiene una verdad. Es verdad que Apocalipsis quiere decir revelación, pero la revelación que Dios le reveló a Juan de cómo sería el cielo y de lo que vamos a hacer en el cielo, pero no aquí. Pero ¿cómo me va a decir ella a mí? Pero eso se lo dice el que no conoce la doctrina, que vamos a ser reyes y sacerdotes aquí y ahora. Pero ¿saben por qué lo dice? Porque realmente ellos viven, entre comillas, como reyes y sacerdotes. Tienen aviones privados, tienen una cantidad de dinero que ganan y hacen un libro de esto. Y si es revelación de Dios, ¿por qué tú no se la das a la gente grande? Sí, porque Dios te lo reveló, ¿no? Juan no cobró un centavo por darnos el Apocalipsis. Isaías no cobró un centavo por darnos el libro de Isaías, que vamos a estudiarlo el otro miércoles. Los profetas no cobraron un centavo por la revelación que Dios le dio, y hay de aquellos que lo hicieron. ¿Se acuerdan de las historias cuando querían pagarle? No puedes pagar nada, no acepto nada. Los profetas no aceptaban nada. Entonces ahora ella recibió una supuesta revelación, pero hay que pagarle el catch. El libro, claro, que la va a sacar millones. Pero ¿saben por qué embauca a la gente? ¿Por qué los confunde? Por una sencilla razón, porque en estas iglesias de este tipo no hay doctrina, está en cero doctrina. La única doctrina que tienen es la que le enseñan sus apóstoles. Mire, yo he visto a estos apóstoles yo a veces hermano, a veces uno tiene que hacer un esfuerzo tremendo. A veces me meto 45 minutos y lo único que ha comido en la mano. Aquí hay uno muy famoso aquí en la comunidad, en el condado de Miami-Dade, con un papelito de este tamaño. Él no coge Biblia, pero la gente está así. Se presten oído ahora a esta revelación. Ahí va disparate. No tienen un solo apoyo bíblico. Y cuando toma la Biblia, lo que hace es que la tergiversa, la cambia. El problema de la doctrina es que yo no puedo cambiar. ¿Saben por qué? Porque tengo un gran problema, pero no con la iglesia o no con el hombre, con Dios. No puedo cambiar. Y además no hay nuevas revelaciones. El canon bíblico se cerró en Apocalipsis 22-21.
estoy oyendo.